Vamos a grabar este segundo parcial de álgebra del CBC de Ciencias Económicas, materia 71. Empecemos por el primer ejercicio en donde tenemos dos matrices de 3×3, la matriz A, que es 2 menos 1 menos 1, 1, 1, 1, 1 menos 1, 2, y la matriz B, que es menos 1, 3, 1, menos 1, menos 4, 0, 1, 2, 1. Y además nos dicen quién es la matriz C, que se calcula a partir de A y B, es decir, C es la resta de A y B. Y la consigna es calcular el determinante de C. No, nosotros queremos calcular el determinante de C, que también podemos escribirlo con esta notación, ¿no? Podemos escribir C entre barras, que en definitiva esto es el determinante de A menos B. Ahora, lo que tenemos que hacer es restar las matrices. No podemos calcular el determinante de cada una por separado y después restarlo, eso estaría mal. Tenemos que restar, o sea que vamos a calcular el determinante de... Bueno, hacemos 2 menos 1 menos 1. 1, 1, 1, o sea que estoy escribiendo la matriz A. Y vamos a restarle la matriz B, o sea, menos 1, 3, 1. Menos 1, menos 4, 0, 1, 2, 1. Bien, entonces restamos, ¿no? El determinante de C, escribo, sería el determinante de 2 menos menos 1, sería 3, ¿no? Porque estamos sumando al restar algo negativo. Después haría menos 1 menos 3, o sea, menos 4, ¿no? Estamos haciendo la resta de las matrices, que es restar lugar a lugar. Ahora tengo que hacer menos 1 menos 1, lo cual me quedaría menos 2. Y después hago 1 menos menos 1 y acá me queda 2. 1 menos menos 4, de vuelta termino sumando y me queda 5. 1 menos 0 sigue quedando 1. Después cuando hago 1 y le resto 1, acá me va a quedar 0. Menos 1 menos 2 es menos 3. Y en último lugar, 2 menos 1 me va a quedar 1. Bien, esto que nos quedó ahí es la matriz C, a lo que ahora hay que calcular el determinante. Y para hacer esa cuenta tenemos que elegir alguna fila o columna para desarrollarlo. Puede ser cualquiera. Si podemos elegir cualquier fila o cualquier columna, siempre recordando que por la fórmula del determinante de 3×3, al elegir alguna fila o columna, si termino haciendo usando alguno de estos números que señalo en rojo, voy a terminar agregando un menos. Entonces aclaro acá que calculo el determinante de C y aclaro qué fila o qué columna voy a usar. Por ejemplo, voy a elegir primera columna. Con cualquiera nos va a dar lo mismo. Y tampoco va a cambiar demasiado, pero en general elegir donde hay un 0, una fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, suele ahorrarnos alguna cuenta. Entonces, como estoy usando la primera columna, empiezo con el 3. ¿Qué es lo que hago con el 3? Lo multiplico por el determinante de la matriz de 2×2 que queda cuando tacho su fila y su columna, o sea, por el determinante de 5, 1 menos 3, 1. Y ahora, como sigo con la primera columna, tengo que usar el 2. Pero ahí está lo que decía hace un momento. Cuando uso el 2, o cualquiera de los números que están en esos lugares, tengo que agregar un menos, simplemente por la fórmula de determinante. Acá iría menos 2 por un determinante de 2×2, que es el determinante de la matriz que queda cuando tacho la fila y la columna del 2. O sea, menos 4 menos 2, menos 3 y 1. Y por último, iría el 0 por un determinante, que la verdad es que no hace falta, pero lo escribo para que quede como la formulita de cómo sería este determinante de 3×3 desarrollado por la primera columna. Esto sería por el determinante de menos 4 menos 2, 5, 1, que como decíamos no importa cuánto da porque va a ir multiplicado por 0.
Bien, sigamos con el determinante de C. Va a ser 3 por el determinante de 2 por 2. ¿Cómo es ese determinante de 2 por 2? Es multiplicar la diagonal menos el múltiplo de la otra diagonal. O sea, es 5 por 1 menos 1 por menos 3. Bien, ahora menos 2 por el determinante de esta matriz de 2 por 2. Eso es menos 4 por 1 menos menos 2 por menos 3. Y tendremos un tercer término que ahí sí directamente dejo 0. Sería por el determinante de esta matriz, pero como va a dar 0, ahí no nos molestemos más. Ya es suficiente que escribí más 0. Bien. El resto es una cuentita porque 5 por 1 es 5, menos por menos es más, así que me va a quedar más 3. Menos 2, no, acá uno si quiere puede ir haciendo la cuenta. 5 más 3 es 8, por 3 24. Y acá estoy multiplicando. Menos 4 me va a quedar porque es por 1. Y menos por menos me va a quedar menos. 2 por 3 es 6. Menos 4 menos 6 es menos 10. Por menos 2 me va a dar más 20. Por lo que nosotros tenemos que el determinante de C es 44. Y con esto terminamos el primer ejercicio. Recordemos por las dudas siempre el resultado teórico de que el determinante de una matriz es distinto de 0 nos dice que la matriz tiene inversa, ¿sí? No lo pregunta acá el ejercicio, pero está bueno siempre recordarlo. Sabemos que existe la inversa de C, aunque no es relevante para este ejercicio. Bien, sigamos con el segundo ejercicio, el de matriz insumo-producto, que nos dice que una economía tiene dos rubros interdependientes A y B. Y tenemos después información que tiene que ver con lo que va a ser la matriz de tecnología. Nos dice, para producir un peso de A se requiere 0,2 de A y 0,2 de B. Y para producir uno de B se requiere 0,6 de A y 0,8 de B. La consigna dice escribir la matriz de tecnología y determinar si esta economía es productiva. Bien, nosotros vamos a tener acá esta formulita que usamos siempre, en donde I es la matriz de identidad, C es la matriz de tecnología, X es el vector de producción y D es el vector de demanda externa, que en este caso no tenemos ahí información de eso. X, ¿no?, que tiene las variables x1 y x2, que esto, x1 y x2 en este caso representan la producción que haríamos de A y de B, x1 de A y x2 de B, si nosotros quisiéramos satisfacer cierta demanda externa. Lo que nosotros queremos encontrar primero es C. C se encuentra muy fácil a partir de los datos que subrayamos en azul. Es el primer renglón nos está diciendo en realidad la primera columna, 0,2 y 0,2, y el segundo es 0,6 y 0,8. Cuando la consigna viene presentada de esta forma es bastante mecánico hacer la matriz C, pero bueno, no está bueno acostumbrarse solo a armarlo de manera mecánica porque si no, no estamos entendiendo realmente, nos adaptamos a una consigna muy específica y si nos corren un poquito la estructura ya no sabemos cómo responder. Lo que quisiéramos recordar es que este 0,2 va ahí porque me dice cuánto requiere la industria A, ¿no?, el rubro A del rubro B, ¿no? Y entonces en la matriz de tecnología siempre es, si yo me imagino que la primera columna es de A y la otra de B, y la primera fila de A y la segunda de B, cada lugarcito me dice cuánto requiere la industria o el rubro de la columna del rubro de la fila. Y así es como deberíamos recordarlo. Tenemos la matriz de tecnología, que es lo primero que nos pide la consigna. ¿Qué es lo que nosotros queremos para que la economía sea productiva? Bien, una economía es productiva si la inversa de la matriz de Leontief, o sea, si la inversa de esta matriz tiene todos sus coeficientes no negativos, ¿sí? ¿No? Entonces lo voy a escribir acá. Decimos que una economía es productiva
si la inversa de esta matriz no tiene números negativos. Bien. Había algunas propiedades que nos alcanzaba para no tener que calcularla. Claro, ahora vamos a tener que calcular esa matriz, pero había propiedades que nos prometían que eso iba a pasar si es que al sumar las filas ambas daban menor que 1. O si al sumar las columnas ambas eran menor que 1. Con las columnas claramente no pasa, así que ahí no nos sirve porque 0,6 más 0,8 es muy grande. Y con la fila ahí estamos en el borde. Pasa que necesitaríamos que sea menor estricto en realidad. Este 0,2 más 0,8 que nos da 1 nos arruina un poquito esa idea. Así que en realidad tendríamos que calcular la inversa de Leontief, o sea, esa matriz, y ver que todos sus coeficientes son no negativos. Y acá solo para recordar la idea de lo que está pasando, ¿por qué nosotros queremos hacer esto? ¿Sí? No hace falta exactamente, simplemente pueden calcular la inversa de eso y ver qué pasa y escribir la respuesta. Pero simplemente a modo de recuerdo, claro, con esta inversa uno podría encontrar la solución en general, ¿no? Yo podría encontrar la producción necesaria X para satisfacer cada demanda externa si yo multiplico I menos C, o sea, la matriz de Leontief inversa, por el vector de demanda externa. En este ejercicio es cierto, no nos dieron ningún vector de demanda externa. El punto es que para cada posible demanda que me hagan, que acá hay una demanda para cada rubro, es un vector eso, haciendo esta multiplicación nosotros sabríamos cuál es la producción necesaria. El problema es que si alguno de los coeficientes de esa matriz que señala en magenta, ¿no? La inversa de Leontief, tiene un número negativo, entonces potencialmente existe alguna demanda que no se puede satisfacer. Existe alguna demanda que me llevaría a que la producción que necesito tenga que ser negativo en algún rubro, y eso no puede pasar. El vector de demanda siempre es positivo y este también siempre tiene que ser positivo. Pero si, por decir algo, acá me quedara menos 1, 5, 1, 2, el punto es que la demanda en la que yo acá tengo que, por ejemplo, tengo que satisfacer 6 y 1, por decir algo, me daría que necesito producir menos 1 del rubro 1. Y eso no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos los coeficientes sean no negativos para que para ninguna demanda externa haga falta una producción negativa. Es decir, esto de definir lo que es una economía productiva, lo que significa en palabras es que potencialmente con esos valores de la economía se pueden satisfacer cualquier demanda externa. Bien, si no quedó tan claro lo que dije recién, repásenlo, pero en definitiva lo único que hay que hacer es calcular la inversa de la matriz de Leontief. Que primero tengo que hacer I menos C. I menos C es hacer la identidad menos esta matriz de tecnología que teníamos recién. Que me daría 0,8 menos 0,6 menos 0,2, 0,2. ¿No? Porque estamos restando lugar a lugar. Hacer 1 menos 0,8 me daría 0,2, por ejemplo. Bien, y ahora queremos la inversa de esta matriz. Entonces vamos a calcular la inversa. Vamos a calcular la inversa de esta matriz. Bien. Para calcular la inversa de una matriz, lo que nosotros hacíamos era escribir esa matriz y del otro lado escribíamos la matriz identidad, y lo que hacemos es triangular hasta que el lado izquierdo quede la identidad y lo que termine quedando del lado derecho va a ser la inversa de esa matriz. Si es que se puede, en este caso sí va a pasar, va a tener inversa esta matriz, pero en algunos casos no se puede, porque cuando tratamos de que quede la identidad del lado izquierdo se termina anulando una fila y entonces sabemos que no existe inversa. Pero ahora sí va a pasar. Bien, lo primero que hago es simplemente o bien escribo esto como fracciones,
O bien lo que podría hacer es simplemente multiplicar todo por 10, ¿no? Para que desaparezcan las fracciones. Es una idea. Pero trabajar con fracciones ya me resulta suficiente, simplemente saco los decimales, así que voy a escribir el 0,8 como 4 quintos, el 0,6 como menos 3 quintos, y tengo menos un quinto acá y un quinto. Y ahora sí, empiezo a triangular, simplemente tengo que hacer 4 operaciones. En lugar de el 4 quintos quiero que haya un 1, así que voy a multiplicar por 5 cuartos la fila 1 para que quede un 1 en este primer lugar. Al hacer 5 cuartos por menos 3 quintos me termina quedando menos 3 cuartos. Por 1 me queda 5 cuartos y acá me queda 0 porque estoy multiplicando por 0. Bien, ahora quiero que quede un 0 en lugar de el menos un quinto, que por ahora no modifiqué esa fila, así que igual de momento lo dejo tal cual estaba. Pero para que quede un 0 en ese lugar, lo que voy a hacer es a la fila 2 sumarle un quinto de la fila 1. Claro, al sumarle un quinto de 1 me va a quedar 0 en ese lugar, ¿no? Acá me sigue quedando 1 menos 3 cuartos, 5 cuartos y 0 porque ahora no modifiqué la fila 1, pero acá me va a quedar 0. Y claro, a este un quinto le sumo algo negativo que es un quinto de 3 cuartos, así que estoy haciendo un quinto menos un quinto de 3 cuartos, que ¿cuánto me daría eso? Bueno, es una cuenta de calculadora de todos modos, pero un quinto de 3 cuartos es 3 veinteavos. Y como un quinto es 4 veinteavos, esto me da 1 sobre 20. Bien, acá tenía 0 y le sumo la quinta parte de 5 cuartos. Bien, eso es un cuarto. Y acá me queda 1 porque le sumo un múltiplo de 0. Bien, ahora quiero que en lugar del 1 sobre 20 quede un 1, porque quiero que quede la identidad, dijimos. Ya tenemos el 1, el 0, ahora la idea es poner un 1 acá y después vamos a poner un 0 en lugar de menos 3 cuartos. Primero hacemos 20 veces la fila 2, o sea 20 por fila 2, para tener el 1 que decíamos en lugar del 1 sobre 20. La fila 1 queda 1 menos 3 cuartos, 5 cuartos, 0, y la fila 2 nos va a quedar 0, 1, 20 por un cuarto de 5, y acá nos queda 20. Bien, por último, lo que tenemos que hacer es fila 1 más 3 cuartos de la fila 2. Con eso logramos tener la identidad y ya se empieza a ver la respuesta de que la economía sí es productiva, porque simplemente a la primera fila le vamos a sumar algo positivo, así que nada negativo va a quedar ahí. Pero escribámoslo. Acá nos queda 1, acá está 0. Al 5 cuartos le sumamos 3 cuartos de 5. Eso es hacer 5 cuartos más 3 cuartos de 5, que es 15 cuartos. Entonces nos queda 20 cuartos, lo cual es 5. Y a 0 le vamos a sumar 3 cuartos de 20, que eso es 15. Entonces terminamos y tenemos que la inversa de la matriz de Leontief es 5, 15, 5 y 20. Es muy posible que me haya equivocado en las cuentas, eso pasa, así que uno podría verificar que si multiplico esta matriz con la matriz original I menos C, o sea, no con la matriz de tecnología, sino con la de Leontief, no la que tenía los numeritos negativos, debería darme la identidad si hago esta multiplicación. Les dejo ahí de ejercicio que lo verifiquen. Yo no lo hice, a lo mejor me equivoqué, pero el punto es que es verificable. Y si se equivocaron, simplemente busquen el error y si no lo encuentran, al menos indique que se equivocaron. Si no, no dejen el error ni fuercen la respuesta. Escriban, veo que me equivoqué porque esto no da, pero no veo dónde. En cualquier caso, pueden decir la respuesta que se interpretaría a este resultado, que es que la economía sí es productiva. ¿Por qué? Porque en la inversa de la matriz del Leontief no hay ningún número negativo. ¿Sí? Acá pueden escribir una respuesta que diga, por ejemplo, la economía es productiva porque esta matriz es mayor o igual a 0,
que con esta notación lo que nos referimos al comparar con 0 es que cada lugarcito de la matriz es mayor o igual a 0. Bien. Vamos al ejercicio 3, el que queremos buscar máximos y mínimos de una función. Concretamente el ejercicio dice allá el mínimo. Pero bueno, en estos ejercicios sabemos que podemos buscar también máximos si es que los hay. A lo mejor no hay máximo y por eso nos dicen buscar el mínimo, pero veamos qué pasa. Para eso lo que tenemos que hacer primero es dibujar la región, ¿no? Nosotros tenemos una función que es x más 2y y tenemos una región R que viene dado por un sistema de inecuaciones que es menos x más 2y menor o igual a 6, x más 2y mayor o igual a 6, y tenemos que x es mayor o igual a 2 y x menor o igual a 8. Tenemos 4 restricciones, ¿no? Que yo ahora voy a dibujar. Cada desigualdad que tenemos acá nos va a llevar a estar de un lado de una línea recta. Vamos a dibujar esas líneas rectas y para eso le voy a poner número a las restricciones. Voy a decir que tengo la restricción 1, 2 y 3 y 4 que las voy a hacer cada una por color, pero 3 y 4 van a ser el mismo. Bien, entonces vamos a hacer por acá los ejes. Voy a darle en principio más importancia al primer cuadrante y esperemos que entre el dibujo, porque si no uno tiene que a veces como volver a hacer los ejes para hacerlo a otra escala. En principio de x veo que voy a estar entre 2 y 8. Y eso es porque, bueno, voy a bajar un poquito acá así lo muestro. Pero lo que yo quiero es dibujar líneas rectas, ¿no? De la restricción 3 y 4 voy a terminar dibujando dos líneas rectas que les voy a poner un nombre. Voy a llamar L3 a la recta x igual a 2, que es una recta vertical a la altura de x2, y L4, que es la recta x igual a 8, que es una recta vertical a la altura de x igual a 8. Luego cada dos cuadraditos. Entonces esto sería la recta L3. Después tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, y por acá estaría la recta L4. Bien, entonces esto es L3, esto es L4. Y lo que necesito ahora es dibujar las otras dos rectas, que me va a costar alguna cuentita más. Pero, por ejemplo, la restricción 1 me va a llevar a definir lo que vamos a llamar L1, que es la recta que obtengo cuando en lugar del menor o igual pongo un igual, pongo igual a 6. Y lo que voy a hacer acá es despejar alguna incógnita, que puede ser cualquiera. Puedo despejar x o y, lo que resulte más cómodo. A mí ahora me resulta más cómodo despejar x. Si paso restando el 6 y el x positivo, me quedaría de esta forma, que también lo puedo escribir al revés. Una vez que ya saben que vale la igualdad, uno dice lo escribo al revés. Es x igual a 2y menos 6. Es lo mismo. Simplemente me resulta más cómodo decir x vale tanto. Como pensarlo de esa manera. Bien, y hago una tablita de valores ahora, en donde le voy a dar valores a y ahora, porque yo despejé x. Por ejemplo, si y valiera 0, lo que digo es que x tiene que ser menos 6. Le di un valor ahí, 2 por 0 menos 6 es menos 6, a x le toca hacer menos 6. El problema que tengo acá es que menos 6 en x me queda muy a la izquierda, me queda un poco molesto para dibujar, entonces mejor le doy otros valores ahí. Por ejemplo, si y fuese 3, 2 por 3 es 6. Me va a quedar con 0. Y le voy a dar otro valor, porque el primer punto no me gustó. Es verdad que acá tengo el 0,3, pero como no me gustó, vamos a darle otro valor. Por ejemplo, si y fuese 5, por ejemplo. Si y es 5, 2 por 5 es 10, menos 6 me queda x4. Vamos a dibujar estos dos puntos, el 0,3 y el 4,5. Como le dice cada dos cuadraditos, el 0,3 sería este. Y el 4,5 sería
3, 4, ese punto ahí. Ahí va. Bien, vamos a dibujar esta línea recta uniendo estos dos puntos simplemente. Ahí va. Que va a terminar cruzando a la recta L4, la naranja, un poquito más arriba de lo que dibujé, así que extiendo un poquito la línea. El dibujo es orientativo, ¿sí? Más allá de donde se crucen, siempre puede tener una pifia. Vamos a dibujar la recta L2, no que lo escribo acá abajo en este caso, pero es lo mismo de la restricción 2. Yo saco la recta que llamamos L2, que es la que obtenemos cuando ponemos un igual, cuando escribimos x más 2y igual a 6. Sería x más 2y igual a 6. Y con la misma idea de espejo x, digo que x es 6 menos 2y y hago una tablita de valores en donde ahí le doy dos valores. Por ejemplo, si y es 0, x me quedaría 6. Hago 6 menos 2 por 0. Y si y es 2, por ejemplo, 2 por 2 es 4 y 6 menos 4 es 2. Así que tengo el punto 6, 0 y el punto 2, 2. El punto 6, 0, si no me mareé con los cuadraditos, sería ese de ahí. Y el punto 2, 2 es este otro punto verde que está ahí. Voy a unir entonces estas rectas. Ahí va. Bien. Entonces tengo la recta L1, la azul, y L2 que es la verde. Uno mira este dibujo y uno está muy tentado a decir que la región que nos va a interesar es esta que está acá en el medio. Uno tiene muchas ganas de decir eso, pero no nos podemos guiar por eso. Lo que tenemos que hacer es ver realmente qué región queda. De las rectas naranjas sí está claro que tenemos que estar entre las dos rectas naranjas, eso seguro. Pero según de qué lado hay que estar, podría ser o bien la que señalé recién del medio, o esta acá arriba, o bien esta acá abajo. Podría ser que quede eso. Es verdad que si es esta acá abajo, en realidad la recta azul no está aportando mucho. Pero de todos modos, podría ser. Y lo mismo si hay que estar del lado de arriba. Lo que vamos a hacer es probar cada una de las restricciones con un punto. Y si un punto de un lado de una recta cumple esa restricción, entonces sabemos que hay que estar de ese lado de la recta. Por ejemplo, en general cuando uno prueba siempre el 0, 0, excepto que caiga justo sobre una recta. Hay que probar de un lado de la recta, no uno que está justo sobre la recta. Para la recta L1, yo quiero saber si tengo que estar del lado de arriba o del lado de abajo. Y pruebo un punto cualquiera, voy a probar el 0, 0. El 0, 0 cumple la primera restricción, porque si en lugar de x pongo 0, en lugar de y pongo 0, me va a dar 0. Me va a quedar menos 0 más 2 por 0, que es 0, que efectivamente es más chiquito que 6. Como cumple la restricción este punto, yo ya sé que todos los que están del mismo lado de la recta azul también. Me quedo con esos puntos. Y ahora de la recta verde, también voy a probar con el 0, 0. Si yo en lugar de x pongo un 0 y en lugar de y pongo un 0, 0 más 2 por 0 me da 0, que no es mayor a 6. Entonces tengo que estar del otro lado de la recta verde, que es donde está el 0. Como el 0 está del lado de abajo de la recta verde y no cumplió, entonces sean los del otro lado, tengo que estar del lado de arriba. Pero como también tengo que estar del lado de abajo del azul, estoy ahí, pero como también dijimos que hay que estar entre las naranjas, entonces sí era esta región, pero no era obvio, había que verificarlo. Bien, voy a escribir eso, viendo el gráfico y las restricciones. Identificamos la región que resultó ser adecuada. Acotada, quise decir, ¿no? En el sentido de que no hay ninguna dirección que me pueda mover infinitamente. Identificamos la región. Acá por ahí siempre queda mejor en el parcial justificar cómo la identificamos, que es simplemente 3 o 4 renglones en el que uno aclara qué puntos probó y qué ocurrió. Identificamos la región que es acotada. Bien, como la región es acotada, sabemos que van a existir máximos y mínimos.
como la región es acotada, F alcanza mínimos y máximos, o máximos y mínimos. Y además sabemos que si una función alcanza mínimos y máximos, lo tiene que hacer en un vértice. Eso pasa siempre, indistintamente de si la región es acotada o no. Además, tiene que hacerlo en un vértice. Bien, la consigna nos decía hallar el mínimo de la función. En este caso no nos pedía los máximos, pero es más o menos lo mismo el trabajo, porque lo que tenemos que hacer ahora es calcular cada uno de esos 4 vértices y evaluar la función en los 4 vértices y ver dónde nos da más chiquito. Medio que de paso podemos decir también el máximo. Es muy importante no confundir ese punto que señalo ahí con un vértice, porque a veces parece que es un vértice porque cruza a una recta, pero no es una recta de interés el eje X, no es una restricción del problema, simplemente es un sistema de referencia. Así que no hay que confundir eso. Tenemos 4 vértices que le voy a poner nombre. Tengo el vértice A, B, acá abajo está el C y el D. Y vamos a calcularlos como intersecciones de rectas. ¿Quién es A? Es la intersección entre la recta L1 y L3. Bien, vamos a escribir eso acá. Digo, vamos a calcular los vértices. Y empiezo por A. Digo que A es el punto que está en la intersección de L1 con L3, dijimos, ¿no? Entonces, A lo podemos obtener resolviendo el sistema de ecuaciones que tiene la ecuación de L1 y de L3. L3 era x igual a 2 y L1, me olvidé, así que vamos a verla. Pero L1, claro, era menos x más 2y igual a 6. Claro, era menos x más 2y igual a 6. Claro, como x es 2, si reemplazo, al sustituir me va a quedar menos 2 más 2y igual a 6. Bueno, despejo y. Esto significa que 2y es 6 más 2. O sea, sigo acá abajo, pero 2y tiene que ser 8. Y bueno, entonces y tiene que ser 4. Y eso me dice quién es el punto A. Porque tiene que tener coordenada 2, 4. Yo sé que eso se ve en el dibujo. Si uno mira ahí con cuidado, vemos que está a la altura de 4 y claramente está en la línea vertical en la que x es 2. Pero hay que calcularlos de esta manera, si no hay que usar el dibujo como argumento. Vamos al punto B, que es parecido pero con x igual a 8. Entonces B está en la intersección de L1 con L4. Y eso significa que lo obtenemos como solución de menos x más 2y igual a 6 y x igual a 8. Bien, si reemplazamos x por 8 y despejamos y, o sea, nos va a quedar 2y igual a 14 porque sumé 8 de los dos lados, o sea, 6 más 8, 14. Entonces vemos que y es la mitad de 14, que es 7. Como y es 7 y ya sabíamos que x es 8, tenemos que el punto B es 8, 7. Vamos con C. ¿Quién es C? Bien, C es la intersección de la recta L2, la verde, con L4, ¿sí? Era el que estaba abajo a la derecha. L2 es la recta x más 2y igual a 6. Voy a verificar eso. Sí. Ah, no. ¿Dónde está? Ah, por acá. X más 2y igual a 6. Ahí va. Entonces es x más 2y igual a 6 y L4 que es x igual a 8. Así que de nuevo despejamos y poniendo 8 más 2y igual a 6. Paso 8 restando, 6 menos 8 es menos 2 y al despejar y me va a quedar que es menos 1 porque menos 2 dividido 2 es 1. De modo que ya tengo el punto C, que tiene coordenada x8 e y menos 1. De nuevo, eso se ve claramente en el dibujo, que no lo podemos usar como argumento, pero sí para
corregirnos un poco lo que hacemos. Si me hubiese quedado una coordenada y que era igual a 5, tendremos que haber dado cuenta que no tenía sentido con lo que estamos viendo acá. Por último, D, que D es claramente el punto 2, 2. De hecho, había aparecido acá en una tablita de valores. Técnicamente que yo diga, bueno, el punto 2, 2 tiene que serlo porque cumple las dos ecuaciones de la recta L1, L2 y L3. Entonces, bueno, nos serviría como argumento también, pero bueno, es más o menos lo mismo, es mostrar que está en la intersección. D es el punto que está en la intersección de L2 y L3. Sale de resolver el x más 2y igual a 6 y x igual a 2, de donde, como decía, podemos ver que D tiene que ser el punto 2, 2. Simplemente despejamos. Bien. Tenemos los 4 vértices y ahora lo que queda es simplemente evaluar la función en cada uno de los vértices, porque ya justificamos que tiene que en alguno de esos vértices alcanzarse el valor mínimo. A lo sumo hay empate y se alcanza en todo un segmento el mínimo, pero en algún vértice se alcanza seguro. Eso pasa porque la región es acotada. Bien, evaluamos f, que ya me olvidé cómo era la función porque hasta ahora no la usamos. Vamos a ver cómo era. X más 2y es la función f. En los vértices. Claro, en el punto A, que dijimos recién es el punto, me olvidé, 2, 4, como es x más 2y, es x, que es 2, más 2 por 4. 2 por 4 es 8, más 2 es 10. En el punto B, que B es el punto 8, 7, tengo 8 más 2 por 7, 2 por 7, 14 y 8, 22. En C, que es el punto 8 menos 1 es 8 más 2 por menos 1, 2 por menos 1 menos 2 y 8, 6 positivo. Y en D, que es el punto 2, 2, F es 2 más 2 por 2, que me da 6 también. Y pasó un poco esto que estábamos diciendo recién, que es que el 6 se alcanza en dos vértices. Lo que ocurre es que la recta que tiene estos dos puntos, o sea, la recta L2, es una curva de nivel de F. Y entonces se alcanzan los mínimos en toda esa recta. Se alcanza el mínimo en toda la recta. En todo el segmento, en realidad, porque tiene que ser dentro de la región. Vamos a escribir eso. El mínimo de F en la región R es 6 y se alcanza en infinitos puntos. Se alcanza en todos los puntos del segmento que une C y D. Que une C, que es el punto 8 menos 1, y D, que es 2, 2. Bien, el máximo no lo voy a escribir porque no lo pide la consigna, pero es 22 y se alcanza en el punto B, que es 8, 7. Claro, eso pasó y uno lo podía como anticipar un poco, porque si uno mira la recta L2 que está por acá, x más 2y igual a 6, x más 2y es la función f. Básicamente estamos igualando f a 6. O sea, estamos igualando la formulita de la función a 6. Entonces, la recta de L2 es directamente buscar la curva de nivel 6 de f. Eso significa que la función crece en alguna dirección que va a terminar siendo hacia allá. La función crece hacia allá y decrece hacia allá. En todo este segmento con una 6D se alcanzan los mínimos porque es lo más hacia allá que nos podemos mover. Y en el punto B se alcanza el máximo porque es lo más hacia allá que nos podemos mover dentro de la región R. Bien, con eso terminamos el ejercicio 3. Vamos a hacer el último ejercicio, el de simplex.
Bien, vamos a hacer el ejercicio 4 entonces, que conceptualmente es la misma idea que el ejercicio 3. Queremos buscar algún valor extremo de una función lineal sujeta a ciertas restricciones, o sea, en una región, pero como acá hay 3 variables ya no se puede hacer el dibujito porque tendríamos que hacer un dibujo en 3 dimensiones, muy difícil de hacer. Entonces hay que aplicar el algoritmo simplex para esto, y podemos hacerlo porque estamos en una región estándar, ¿no? Esto es un problema de maximización estándar porque se cumplen las 3 condiciones claves, que es que tenemos que todas las variables son mayores o iguales a 0, que las restricciones de menor o igual están, y además los términos independientes son positivos. Como se cumplen esas condiciones, es una región estándar. Así que lo que hacemos es una tablita, ¿no? En donde vamos a ir poniendo los numeritos para hacer la tabla inicial. ¿Y cómo se completa esa tablita? Bien, vamos a tener x, y, z. Vamos a tener variables de holgura, que bueno, a veces hago todo completo. Si quieren, hacemos ese primer paso en donde nosotros agregamos las variables de holgura. Se puede hacer directamente la tabla, pero en realidad está bueno hacer esto que escribo acá, que es escribir primero cómo nos quedarían las ecuaciones con las variables de holgura. Es cómodo tener esto que voy a escribir ahora a mano porque me sirve para en cada paso de las operaciones de la tabla verificar si lo que dice está bien o no. Porque siempre se tienen que cumplir estas ecuaciones, que van a ser una modificación de la región original. Pongo R', es verdad, acá no estaba escrito, pero cuando decimos sujeto a esto se lo suele llamar R, y entonces llamo R' a esa región modificada. Podría no haber escrito esos nombres, pero está bueno ponerle nombre a las cosas. Lo que hago es, en cada una de las 2 restricciones principales voy a agregar una variable nueva. Acá agrego S1, que es la primera variable de holgura que logra la igualdad. Logra que esto sea igual a 4. S1 va a ser lo que haga falta para alcanzar a 4. Si esto ya era 4, porque podía ser menor o igual, entonces esto será 0. Y si esto es menor, S1 va a ser algo positivo. Y hago lo mismo con la segunda ecuación, agregando otra variable de holgura que la llamo S2. Por esto de que decía recién que esas variables de holgura son lo que falta para alcanzar un valor, tienen que ser igualmente ambas mayores o iguales a 0. Porque es lo que logra la igualdad. Bien. Entonces ahora sí sigo armando la tablita. Acá va a ir S1 y S2, las variables de holgura. Acá va B, que van a ser los términos independientes, y sigo un poquito más. Ahí va. Ahí va. Tenemos la tablita. Podemos dividir acá en el medio simplemente como ayuda visual. Bien. Y se completa esta tablita con los coeficientes de las variables de las ecuaciones. En principio acá iría el 2. Acá el 0 porque no aparece la i en la primera ecuación. 1, 1, 0 porque no aparece ese 2 en la primera ecuación. Y el 4. Ahí van los términos independientes. 4 y 5. Acá iría 1, 1, menos 1, 0 y 1. Y en la última fila van los coeficientes de la función objetivo, que sería menos 1, 1, 5, 0 y 0, porque las variables de holgura no aparecen en la función objetivo, esta que estamos llamando f, y acá se escribe la f. Por último, acá voy a separar un poquito y voy a escribir lo que en principio son las variables básicas, que en principio son las de holgura. Las variables básicas son las únicas que de momento tienen un valor distinto de 0. X, Y y Z en principio valen 0. Estamos parados en el vértice 0, 0, 0, en donde la función vale 0, porque si yo evalúo en la función objetivo en lugar de x0, en lugar de y0 y en lugar de z0, esto me da 0. Queremos buscar que la función aumente, y para eso tendría sentido decir que z o y, que tienen un coeficiente positivo,
entren en la base, es decir, que pasen a tomar un valor distinto de 0, que aumenten lo máximo que puedan, empezando con alguna. Empecemos con z, que tiene el coeficiente más grande. Vamos a decir ahora que z entra en la base. Z entra en la base. Y tenemos que ver cuál sale. Para que entre z tiene que salir S1 o S2. En este caso tiene que salir sí o sí S1. ¿Por qué? Porque el hecho de que acá tenga un coeficiente negativo, el -1, significa que no tengo que tener en cuenta S2 para que salga. Sí o sí nos quedamos en esta fila y tomamos este 1 como referencia de lo que vamos a llamar el pivot. Entonces vamos a decir, primero copio y pego la tabla ahí que la vamos a modificar ahora. Aclaro ahora que S1 sale de la base. Y repito la idea, ¿no? Cuando nosotros dijimos Z entra, dijimos que Z entra porque yo miro los indicadores, que son los números de la última fila, busco uno positivo y digo que esa variable entra en la base. Elegí Z porque 5 es el indicador más grande. Y ahora tengo que mirar esos dos numeritos para ver si va a salir S1 o S2. Pero ignoramos los que no sean positivos. Si son negativos o 0 los ignoramos. Ignoro este y solo me quedo el 1 que se corresponde con S1. Digo que S1 sale de la base. Tomamos ese número como referencia a lo que llamamos el pivot y en principio tenemos que modificar cada fila, empezando por la fila del pivot, la primera fila, de modo que ahí quede un 1. Pero como ya es un 1, la fila 1 no la vamos a modificar en este caso, la dejo igual. Simplemente en lugar de ese 1 voy a escribir Z porque entró en su lugar. Si el pivot, ese que está ahí, hubiese sido un 8, por ejemplo, hubiese multiplicado la fila 1 por un octavo para que quede un 1. Y así, si hubiese sido otro número, multiplico por la fracción al revés para transformar eso en un 1. Lo que hay que hacer ahora sí son dos operaciones para transformar esos dos números que señalé en rojo en 0, o sea, toda la columna de la variable que entra en la base se va a transformar en 0 o 1 en la fila del pivot. Y hay que hacerlo sí o sí anulándolos con el 1 que nos fabricamos acá, que bueno, en este caso ya estaba. Vamos a hacer fila 2 más fila 1. Y el 5 lo voy a anular también usando la fila 1. A la fila 3 le voy a restar 5 veces la fila 1. Pero lo anulo sí o sí con el 1 que me fabriqué en lugar del pivot. ¿Sí? No uso el -1 de la fila 2. Porque puede llevar a errores eso. Bien. Acá me queda 3 porque a la fila 2 le estoy sumando a la primera. Acá me queda 1 que le sume 0. 0. Acá me va a quedar 1. Me va a quedar 1 y 9 que es 5 más 4. Y en la fila 3, es decir, la de los indicadores, acá me va a quedar 1. ¿Por qué 1? Porque le sumé 2 al -1. Acá en lugar de 1 me va a seguir quedando 1. Me equivoqué, ¿no? Claro, vamos de vuelta. Yo estaba restando 5 veces la fila 1. Entonces acá que tenía -1, le resté 5 veces 2, estoy restando 10, me queda -11. Acá me sigue quedando 1. Acá me queda 0. Acá tenía un 0, pero le resto 5 veces 1. Y acá tengo 0. A la f también le resto 5 veces 4. Le estoy restando 20. Bien, y terminamos el primer paso de la iteración, que lo que nos dice es que ahora z pasó a valer 4. Es decir, estábamos parados en el vértice 0, 0, 0 y nos movimos al vértice 0, 0, 4. Donde si nosotros evaluamos la función original, nos vamos a encontrar con que nos da 20, que es exactamente lo que dice ahí. Al hacer esta cuentita que escribe acá, verifiqué que, en principio, parece que voy bien porque coincide con el 20. Además, si yo reemplazara las variables básicas, donde de momento z vale 4 y s2 vale 9, y las que no están ahí valen 0, es decir, de momento x vale 0, y vale 0 y s1 vale 0, si yo reemplazara estos números que escribí acá en las ecuaciones originales se tienen que cumplir, ¿sí?
¿no? Que significa que esto es 2 por 0 más z que vale 4 más S1 que es 0 y me da 4. Y lo mismo pasa con la segunda ecuación. Claro, x vale 0, y vale 0. Z es menos 4, z es 4, pero tiene un menos, es menos 4. Pero como S2 pasó a valer 9, entonces se mantiene que da 5. Esas ecuaciones se respetan siempre, por eso está bueno escribirlas. Nos sirven para corregirlos. Bien. Ahora queremos ver si la función puede aumentar más todavía, y eso tendría sentido si y entra en la base. Claro, lo que nosotros hacemos es buscar donde hay un indicador positivo, que simplemente la única opción ahora es que y entre en la base, porque solo tenemos el 1 como indicador positivo. Y la única opción es que salga S2, porque lo que hago después de elegir qué variable entra en la base es mirar esos números de esa columna y solo tengo en cuenta de que sea positivo, el 1. El 0 lo ignoro. Así que ahora tiene que salir S2 de la base. Notarán que siempre tengo tantas variables básicas como restricciones tenía, ¿no? Cuando hay dos restricciones, como mucho, pueden entrar dos variables a la base. Eso tiene total sentido, es más fácil verlo cuando la función depende de dos variables, ¿no? Si mi función f dependiera solamente de dos variables, x e y, y siempre yo tengo las restricciones de estar en el primer cuadrante, de estar en donde x e y son positivas. Si yo tuviese una única restricción, al tener una única restricción solo tengo dos vértices por fuera del 0, 0, entonces solo una de las dos puede pasar a valer distinto de 0. Para que las dos variables pasen a valer distinto de 0, necesito tener dos rectas, o sea, dos restricciones, para que exista ese vértice, en donde las dos pasan a valer distinto de 0. Pasa algo parecido en tres dimensiones. Para que las tres variables puedan pasar a ser distinto de 0 y entrar en la base, necesito al menos tres restricciones. Bien, lo cuento como curiosidad, no es necesario para poder resolver bien el ejercicio. Bien. De nuevo tomo como referencia ese 1 como pivot, pero como ya es 1 no voy a modificar la segunda fila. Solo voy a modificar la primera y la tercera fila. En lugar de S2, eso sí, va a entrar la I. Voy a hacer la operación... bueno, en realidad tampoco modifico la primera fila, perdón, ahí vuelvo. Porque lo que yo tendría que hacer es que quede un 0 en ese lugar, pero ya hay un 0. Así que solo hay que hacer una operación, que es que a la fila 3 le voy a restar la fila 2. Que es para que en ese lugar, en lugar de ese 1, quede un 0. Bien, sí, en lugar de ese 2, acá tiene que quedar I. Y ahora, como acá tenía menos 11, le resto 3 y me queda menos 14, acá me queda 0, 0. Acá que tengo menos 5, me va a quedar menos 6, menos 1. Y al 20 le voy a restar 9 y me va a quedar menos 29. Bien, terminamos. Digo que terminamos porque no hay más indicadores positivos. No hay más indicadores positivos, por lo cual terminó el algoritmo. Por lo que es una tabla final simplex. Entonces tenemos que el máximo va a ser 29. El máximo de f es 29. Y se alcanza en el punto... Y bueno, tenemos la información en las variables básicas, que son las que toman un valor distinto de 0. No nos interesa cuánto vale S1 y S2, en este caso vale las dos 0, no siempre es así, pero no nos importa eso. Lo que nos importa es que x es 0 porque no está en la base, y vale 9, y z vale 4. Podemos chequear que si la función original la evaluamos en esos números, nos da 29,
Y además que si reemplazáramos estos números y S1 y S2 por 0 en las ecuaciones que escribí al principio, en el paso 1 cuando agregué las variables de holgura, entonces se cumplen todas las ecuaciones, las dos ecuaciones. Así que bueno, con eso terminamos el ejercicio de simplex y el parcial